Muy bien, yo quiero hablar le quise titular a la palabra o al tema se llama el verdadero éxito. Yo creo que una parte importantísima como pastores, como líderes, es entender desde el punto de vista de Dios qué es el éxito. Hay diferentes concepciones del éxito. Alguien puede pensar, bueno, tal vez la pasión que alguien tiene, o tal vez la exuberancia de la actividad en la iglesia, o tal vez, no sé, los conceptos bíblicos claros. Hay cosas muy buenas que podemos considerar como éxito. Tal vez una medida del éxito ministerial, que es muy común, sería la unción, ¿no?, como ministros, y la influencia que la gente tiene o que un ministerio puede tener. Pero según lo que dice este pasaje que acabamos de leer, dice que el Señor no mira lo que mira. Es decir, que los términos en los que Dios evalúa una obra, un ministerio, no necesariamente son los términos en los que el hombre evalúa una persona, un liderazgo, un ministerio. Porque tal vez muchos consideran que la parte exterior es la parte que más importa. Yo siempre he dicho que hay dos ideas, ¿no? Uno que sería una iglesia grande y otro que es una gran iglesia. Hay una diferencia, ¿verdad? Entre una iglesia grande, hay muchas iglesias numerosas, pero no sabemos si son grandes delante de Dios. No estoy cuestionando ni atacando, simplemente estoy yendo a lo que Dios dice. Mi meta es construir una gran iglesia o una iglesia grande delante de Dios, ¿no? Entonces, tal vez pocos consideramos, pues, porque dice aquí que lo que Dios mira es el corazón. O sea, no es tanto el qué hago, sino el por qué lo hago. Y para Dios eso es esencial, ¿verdad? ¿Cómo está mi corazón? Dice, Dios mira lo que está en el corazón. Dice, quiero repetir el texto, dice, porque el hombre mira porque Jehová no mira lo que el hombre mira, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Nosotros somos como seres humanos, muy atraídos por las cuestiones físicas, ¿verdad? O sea, el tamaño de un local, el tamaño de un ministerio, su impacto en las redes sociales, etcétera. Pero dice que Dios tiene un criterio de evaluación diferente. Amén. Y el hecho de que el pastor abrace un concepto bíblico del éxito es fundamental. Porque si el pastor no tiene un concepto bíblico, el liderazgo que tenga debajo de él va a tener ese concepto similar, porque uno como pastor se reproduce. Usted sabe, nuestros discípulos nos siguen, nos admiran, nos respetan, y de alguna manera nuestros conceptos internos, lo que decimos sin palabras, se transmite y se reproduce. Entonces, como líderes, yo creo que debemos de cultivar un corazón tierno y sensible a Dios y estar atentos a lo que sucede en el interior. Me gustó lo que decía el hermano que estaba ministrando la alabanza. ¿Dónde está? Aquí estás. Que decía, Señor, y se me hizo muy interesante, que dice, no te impresionamos con nuestras prédicas, sino con la humildad de nuestro corazón. Dios te usó para... Yo creo que yo sentía como una confirmación para lo que estoy hablando yo ahorita. Es decir, que lo que sucede en el corazón del hombre es clave delante de Dios. No es el qué hago, sino el por qué lo hago. Delante de Dios hay un criterio bien interesante. Es más, todo lo que es el Sermón del Monte, Jesucristo dice, tú cuando des ofrenda, cuando des limosna, ten mucho cuidado de no hacerlo para ser visto por los hombres. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda o viceversa. Y si tú cuando ayunes, dice, guárdate. No, dice, evita al máximo el que alguien sepa, porque sin querer, hermanos, nosotros, el buscar el aplauso de los demás es algo inconsciente y es muy fuerte. Por eso Cristo dice que todas las disciplinas espirituales, hazla en secreto. Dice, y tú cuando entra en tu cuarto y cierra la puerta, y tu Padre que ve en secreto. Si se dan cuenta, el Señor enfatiza el secreto nuestro como lo que Él aprecia y como lo que nos libra de ser arrastrados por querer impresionar. Amén. Amén. Muy interesante esto. Entonces, la pregunta sería eso: ¿qué es lo que más nos interesa? ¿El tamaño de nuestra influencia o el tamaño de nuestro corazón? Es bien importante eso, hermano. Yo quiero decirles, mire, tengo, por la gracia del Señor,
40 años sirviendo al Señor y predicando por la misericordia de Dios. No, o sea, no puedo jactarme de eso, le doy gracias a Dios porque me ha permitido sostenerme. Pero sí, en estos 40 años pues me ha tocado ver la iglesia en México primero 24 años y aquí los restantes, ¿no? Entonces siempre pienso, Señor, ¿qué es lo que estamos haciendo como pastores, como iglesia? Y uno de los intereses que he tenido personalmente ha sido estudiar el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos presenta a la iglesia primitiva, lo que sucedió en los primeros años, y las cartas de Cristo a las iglesias del Apocalipsis. Porque esas son 7 cartas donde Jesús le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia y dice, el que tiene los ojos como llama de fuego, el testigo fiel dice esto, y luego dice, si alguno tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aunque las cartas fueron dirigidas a lugares geográficos específicos del siglo I, el mensaje no es solamente para ellos, dice lo que el Espíritu dice a las iglesias, habla en plural, dice, la iglesia de todos los tiempos necesita escuchar cuál es la definición bíblica del éxito según Cristo. Amén. Entonces, debemos entender que un gran ministerio o poseer una influencia no necesariamente significa que tenemos un corazón lleno de amor. A mí uno de los pasajes que más me sorprende es 1 Corintios 13. Dice, si yo tuviese lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, nada soy. Si yo pudiese repartir mis bienes a los pobres, pero no tengo amor, de nada me sirve. Es decir, el apóstol está dándonos el criterio bíblico de evaluación de parte de Dios. Dice, si yo tuviera la fe que trasladase los montes de un lugar a otro, pero no tengo amor, nada soy. Es muy interesante que, fíjese bien, Dios nos habla de que no son los dones de las personas, porque en realidad los dones no los escogimos. Dice, cada uno, Él repartió los dones como Él quiso. Amén. Si yo tuviera un don de fe, no podía jactarme porque no lo formé yo, Dios me lo dio. Y mi llamado es ser fiel en el utilizar el don que Dios me dio. Pero Dios no podía juzgarnos por los dones, porque el don es algo que tú no formaste. El carácter sí es algo que vino producto de tus decisiones, de tu corazón. Entonces por eso es tan importante comprender, Señor, ¿qué es lo que tiene más importancia? Hermanos, yo siento de Dios decirles esto. Si este año 2017 tú estás determinado a que tu iglesia crezca, que crezca en profundidad antes que en cantidad. Porque si la iglesia crece en cantidad, pero ¿qué pasaría si la iglesia está enferma y lo que se reproduce es lo enfermo? Entonces lo que Dios quiere reproducir es lo sano. No sé, ¿cuánto tiempo tengo? Porque tengo un mensaje un poco largo, pero no quiero tomar mucho tiempo, Juan Carlos. Por favor, dime. 2 horas me dice aquí el hermano, ¿las tomo? No, dígame, ¿está bien 1 hora? Ok, ¿sí? ¿Estamos bien todos? Es el primer mensaje, hay que echarle ganas. Gracias, es que sí, necesitamos ponerlo ahí. Entonces, es muy importante, hermanos, que entendamos estas cuestiones porque son claves delante de Dios. Miren, hermanos, un día usted y yo vamos a estar delante del tribunal de Cristo. Y ese tribunal de Cristo es lo que va a medir nuestro éxito real. Fíjese, es más, quiero leer esa cita rápidamente en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 4. A ver si el hermano la tiene ahí, si no, ustedes ya la tienen. 1 Corintios 4, 4, dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. O sea, la cita más importante que tú y yo tenemos es el día que estemos delante de los ojos de fuego de Cristo. Y ahí es donde va a ser evaluado lo que tú y yo hemos hecho en esta tierra. Va a decir, dice que lo que Dios mira ahí, dice, son las intenciones del corazón. Y dice, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Hermanos queridos, yo quiero decirles algo. Nosotros podíamos construir una iglesia, no estoy diciendo que sea el caso de nadie, pero estoy diciendo que lo que pasa en el corazón de un hombre, por
el deseo de lucir exitosos y grandes y productivos y competir, yo no sé qué cosas. Hay cosas en nuestro corazón que Dios dice, hijo, yo quiero que tú sepas que las intenciones del corazón va a ser lo que va a ser evaluado delante de mi presencia. Yo recuerdo un amigo en México tuvo un sueño una vez y estaba delante de Dios. Y dice que se abrieron varios libros y un libro tenía el nombre de él. Dice que le dijo, mira, aquí está todo lo que hiciste. Y él dijo, wow, ¿no? ¿Y aquí qué fue y qué hizo? Y dice, bueno, ahora, este segundo libro que te voy a enseñar, aquí está, ¿por qué lo hiciste? Dice que el segundo libro explicaba las razones profundas de la actividad de él. Y él se quedó en shock, dijo, ¿qué? Dice, sí, aquí están tus tareas, aquí está todo esto, pero en este otro se observa el por qué. Por eso Jesucristo en el Sermón del Monte apela tanto a, dice, no hagas esto. Dice, si tú oras, dice, no ores como los fariseos, porque ellos aman el orar para ser vistos. Tú ora en secreto. Siempre habla el Señor de la parte más profunda del corazón del hombre. Y yo le pido al Señor, porque yo sé que muchos de ustedes están ayunando, estamos buscando al Señor. Muchas iglesias comenzamos el año así, qué bendición, ayunando. Y dice, Señor, nosotros anhelamos escuchar tu voz y poder tener un trabajo efectivo como iglesias. Porque nadie queremos hacer algo que sea un desperdicio de tiempo ni de recursos. Todos queremos invertir nuestro tiempo, nuestros recursos en lo que va a tener una repercusión eterna para la gloria de Dios. Entonces, creo que esta palabra es de Dios, hermanos. Sí, Señor. Amén. Dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ustedes conocen ese versículo, porque de él mana la vida. Entonces, fíjate, dice Proverbios 15:16, más vale ser pobre y honrar al Señor que ser rico y vivir angustiado. Está tremendo. Dice, más vale ser pobre y honrar al Señor que ser rico y vivir angustiado. Hermanos, ¿qué tal si nuestras vidas se tratan de algo más sencillo en cuanto a lo que Dios piensa de nosotros, de nuestra familia y de cumplir con lo que Dios nos encargó? Miren, hermanos, yo observo que la Biblia dice, el que es fiel en lo poco, ¿cómo dice? Sobre lo mucho será puesto. La muchedumbre en realidad es un resultado de la gracia y de la obra de Dios. Pero es una respuesta a la fidelidad del hombre. Dice, el que es fiel en lo poco, esa fidelidad en las pequeñas cosas que Dios nos encomienda, son lo que abre la puerta para las grandes cosas delante del reino de Dios. Por eso yo siempre he creído, ¿no?, que pequeño es lo nuevo grande, que despacio siempre es más rápido y que poco siempre es mucho delante del Señor. Lo creo sinceramente. Mire, Dios es capaz de tomar, como dice la Biblia, lo despreciado, lo vil, para avergonzar a lo fuerte y a todo lo demás, porque Dios es así. Entonces Dios quiere que nosotros nos demos cuenta del valor de lo pequeño. Nosotros vivimos en una época en la que queremos que todo sea grande. No está mal que sea grande, pero tiene que tener el fundamento correcto. Después les quiero contar un sueño que Dios me dio para ilustrar este punto que lo estoy compartiendo en este día. Entonces, si lo que Dios... Es más, si Dios te preguntara hoy, por ejemplo, ¿qué escogerías tú? ¿Un ministerio grande o un corazón grande? Un corazón tierno, un corazón moldeable, un corazón humilde, lo que decía el hermano, ¿no? Fíjate, Cristo dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, una de las cosas que Dios quiere que nosotros aprendamos de Él, de las cosas principales, es la humildad. Él dice, yo quiero que tú aprendas de mí dos cosas, que soy manso y humilde de corazón. Y eso va a tener descanso para tu alma. Cuando tú vengas a mí, el producto de tu encuentro conmigo es la paz que te viene porque tú estás cultivando humildad delante de mí y la estás aprendiendo de mí, dice Jesucristo. Entonces, yo estaba preguntando, ¿no?, ¿qué es lo que Dios busca de nosotros? ¿Qué quiere Dios, no?
¿Y cómo sabemos si estamos haciendo lo que Él quiere? Hay otro versículo que habla del tribunal de Cristo que dice que unos construyeron con oro, plata y piedras preciosas, y otros construyeron con madera, heno y hojarasca, y que el fuego probó estas cosas, y que al final de cuentas lo que va a prevalecer es lo que son las piedras preciosas, el oro, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí está hablando otra vez del tribunal de Cristo, de las obras de los hombres que pasan por el fuego, y el fuego permite que sea probado lo que es vigente, lo que es eterno, lo que es duradero delante de Dios. Entonces, fíjese, desde el principio es bien interesante lo que pasó en el jardín del Edén, porque estoy hablando de qué es lo que Dios pide de nosotros. Entonces, Dios creó al hombre y a la mujer, y la meta de Dios era que ellos se asociaran con Él, ¿verdad? En la comunión con Él, porque Él les dijo: llenad la tierra y sojuzgadla, les dio la autoridad, los bendijo, les dijo: fructificad y multiplicaos. Es decir, la meta de Dios al principio fue precisamente una fructificación y una multiplicación. Gracias a Dios, a todos nos gusta que las cosas crezcan y se multipliquen, amén. Ahora la pregunta era si Adán y Eva lo iban a hacer en asociación con Dios o en independencia. Es bien interesante eso, ¿no? Ahí fue puesta a prueba la fuente del gobierno. ¿Gobernarían comiendo del árbol de la vida o comiendo del árbol del conocimiento? Había dos cuestiones ahí. Dice el Señor: puedes comer de todo, pero no comas de este árbol, porque si comes de él te vas a morir, ¿verdad? Y el hombre comió de ese árbol, era el árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, y en ese momento fue la caída, y bueno, hubo el juicio y todo lo que nosotros ya sabemos. Entonces, el anhelo del corazón de Dios, hermanos, es que nosotros hagamos nuestra labor de liderazgo comiendo de la vida que viene de Él, recibiendo esa vida que viene de Cristo, y a partir de ahí que veamos la fructificación, la multiplicación que Dios prometió. Ese es el corazón de Dios. Dios siempre le pide, mira, a mí me sorprende, siempre que pienso en el Señor, pienso, ¿cómo es Dios? El primer mandamiento y el más importante, de hecho lo dijo Jesucristo, es: amarás al Señor tu Dios. Es decir, ¿qué Dios te pide? ¿Sabes qué es lo que más quiero de ti? Que me ames y que ames a tu prójimo. Dios es un Dios que pide amor de parte de nosotros, ¿a poco no? Eso es lo que Él dice: sí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Amén. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo y pues semejante al primer mandamiento. Entonces, lo que Dios quiere de nosotros, hermanos, es amor por Él. Esa es la petición de Dios. Una cosa quiero de ti: que me ames con todo tu corazón. Eso es lo que pido, y que ames al que está junto a ti. A veces pensamos, bueno, es más fácil amar al que está arriba, porque pues él me hace puras cosas buenas, y el que está al lado me es más difícil porque este es difícil, ¿verdad? Es una persona difícil de tolerar. Pero en realidad el primer mandamiento es el más complejo, porque involucra la totalidad del hombre. Dice: ámame con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Implica una entrega total al Señor. En realidad el primer mandamiento es el más complicado, más difícil, porque implica todo lo que tiene que ver con nuestro ser. Y miren, toda la historia de Israel, y ustedes la conocen bien como pastores, Dios describe a Israel como ¿qué? Como su esposa. Sí. Siempre dice: tú eres mi amada. Y cuando habla de sus traiciones, habla de su adulterio, el Señor ve a su iglesia como una esposa amada. Siempre la relación de Dios con su pueblo fue una relación de amor. Y actualmente, hermanos, el corazón de Dios es el mismo. Dios pide nuestro amor. Dios pide nuestra devoción. Antes que tus obras, te quiero a ti. Antes que tu ministerio, que es increíble, yo quiero tu corazón. Una de las cosas que yo creo que tenemos que priorizar en este año, hermanos, es nuestras agendas. Señor, que nunca mi parte secreta se descuide. Estos tiempos de intimidad con Cristo son el secreto de un ministerio exitoso delante de Dios. Hermanos, Dios nos está llamando a que nuestras raíces espirituales sean fuertes, para que el fruto entonces sea algo que viene de Dios y que glorifica al Señor.
Yo te animo a que este año dediques tiempo, hermano, que digas, Señor, mi prioridad va a ser pasar unas largas horas en tu palabra, en adoración, escuchando tu voz, porque ese es el secreto de que tú haces. Miren, hermano, yo voy a explicarles algo, y se lo decía la otra vez cuando nos vimos con los pastores el 14 de noviembre. O sea, tú haces tu ministerio no desde el fracaso. Un pastor que hace su ministerio porque se siente fracasado, porque su iglesia no crece, tiene un corazón mal. Porque un corazón que se siente, mi iglesia no está creciendo, mi iglesia es pequeña, veo a las demás iglesias, veo a la televisión y la mía no crece. Hermanos, hay que crecer. No, hermanos, no es así. Un pastor que sabe esto, mi éxito es este: yo soy amado por Dios, es lo más increíble que me pueda pasar, y respondo al amor de Dios. Porque es así, Él me ama, dice la Biblia, en esto consiste el amor, no que nosotros pues hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Entonces, el éxito, tú predicas a tu iglesia desde el éxito. Soy amado y estoy respondiendo a su amor, y de ahí partimos hacia adelante, hermano querido. Nunca creemos le creemos a la gente o pongamos en ellos un sentido de que es un fracaso, es una presión, qué difícil, ¿por qué no traen gente? La gran comisión es importantísima, pero no es antes que el gran mandamiento. Primero es el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios, y después sí es la gran comisión, es esencial, pero no es antes que el gran mandamiento, hermanos. El gran mandamiento es vivir enamorados de Jesucristo. No podemos vivir enamorados del ministerio. Dios nos libre de que nuestro ídolo sea el ministerio, hermanos. El ministerio es lo que hacemos, no es lo que somos. El ministerio, hermanos, pueden pasar muchas cosas. ¿Qué pasaría si tú de repente por alguna razón cierra tu iglesia? ¿Tú te morirías? No. Tu sustento no es el ministerio, tu sustento es Jesucristo. Jesucristo es la fuente de tu vida, Él es la fuente de tu paz, es la fuente de tu gozo. No es una iglesia llena. Claro que nos da gusto que la iglesia se llene, pero no es el gozo de nuestra alma. David decía: tú eres, oh Señor, la alegría, el gozo de mi alma, eres tú, Señor. Yo oro al Señor que todos los pastores, hermanos, enamorados de Cristo, invitemos a la gente al gozo de Dios, y que la gente pueda vivir enamorada de Jesucristo, no frustrada. O sea, si un pastor está frustrado, puede generar un liderazgo frustrado y puede generar ovejas frustradas, y esa iglesia no es un gozo, es una carga, es un problema, es una queja, es una dificultad. Y no es así, hermanos queridos. A mí me contaba un hermano que se fue de una iglesia para otra iglesia. Me decía: hermano, yo vengo de esta iglesia. Me da pena contar este mal ejemplo, pero es un poquito para entender lo que a veces nos pasa. Dice que una vez él entregó a su supervisor de distrito su reporte de su célula. No es una iglesia G12 ni nada, es una iglesia X, es una iglesia X, en el planeta Marte, para que no la refieran con X, una iglesia X. Y dice que le entregó el reporte, y dice que él se equivocó porque no era el reporte de él, sino el reporte de uno de los que estaba debajo de él. Entonces lo entregó y él lo vio, el supervisor, y lo rompió y dijo: ¿yo para qué? A mí esto no me sirve de nada. Lo que estás aquí son puras tonterías, vete de aquí, no te quiero ver. Entonces el hermano, el supervisor, lo corrió a él y le dijo, porque ya después vio que lo que estaba roto ahí, que era una de las células que no tenía ningún fruto, no había crecido, y el supervisor se enojó. Dice: ¿yo para qué quiero esto? No, vete de aquí, no te quiero ver aquí. Y dice que él se volvió así: pastor, yo me volví igual. La gente que estaba debajo de mí tenía una presión. Parecíamos una compañía de multinivel. Estamos peor que Melaleuca, me dijo. Me dijo: hermano, dice, yo me volví igual, hermano. Me dijo: yo me volví un líder, porque después él subió en el escalafón que ellos tienen, y él se volvió igual con ellos, presionando, y dice, o sea, se arrepintió y etcétera, salió de ahí. Después hubo un problema con el liderazgo, adulterio, homosexualidad. Esa iglesia sufrió una gran caída, hermanos, una gran destrucción. Mucha gente se fue y tiene una lucha tremenda, pero él vino muy lastimado y me dijo: hermano, yo ya aprendí que no es así, en fin. Pero me sorprende cómo la frustración por el crecimiento numérico puede provocar que el liderazgo se convierta en una especie de tiranía. Y el Señor no es así, hermanos. Si tú estudias las iglesias de Apocalipsis, el Señor nunca les reclama los números. La primera iglesia es la iglesia de Éfeso. Le dice: tengo contra ti una cosa,
Trabajas muchísimo, haces muchas cosas, no soportas a los que son malos, aborreces a los nicolaitas, pero no te arrepientes de eso, voy a quitar tu candelero. Fíjate que uno dice, oye, ¿qué virtud es de esta iglesia, no? No, es un conocimiento de la palabra, una actividad intensa, una paciencia impresionante. Dice, Señor, si tú no te arrepientes, yo, no el diablo, voy a cerrar la iglesia. Voy a apagar ese candelero. Alguien me decía, escuchaba a un hermano hablando recientemente que apagar el candelero es cuando la iglesia se apaga espiritualmente y los primeros que salen son los jóvenes. Se empiezan a convertir en iglesias de puros viejos, donde se está apagando la flama y lo que permanece es un costumbrismo de personas adultas que están como estancadas en su religiosidad y ya no hay nada, queda una estructura, pero está vacía, no hay fuego. O sea, decía este hermano que parte de un candelero apagado es que hay una ausencia de jóvenes. Ya no hay esa transferencia generacional del fuego y de la fe genuina como le pasó a Timoteo con su abuela y con su madre. Y entonces la iglesia se empieza a apagar. Duran los edificios por siglos como en Europa, llenos con 5 viejitos que son los que los mantienen, pero no hay nada. Se apagó el candelero. Y la razón fue que el primer amor se había descuidado. Qué tremendo, ¿no? Fíjese, David, este hombre de Dios, tuvo una prioridad y siempre que vemos a David, que es un personaje, saben, de los más destacados del Antiguo Testamento, un hombre conforme al corazón de Dios, él nos dice en el Salmo 27:4, una cosa he demandado al Señor. No dice las estrategias militares más imponentes para derrocar a mis enemigos, no. El cuerpo político de líderes más capacitado para llevar a cabo un gobierno balanceado en las diferentes áreas del gobierno, no. Quiero oro y plata para poder edificar, nada. Dice, una cosa de más, Señor, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Entonces, él entendió que ese era el corazón de Dios, que lo que Dios quiere, antes que tu actividad, es a ti, tu corazón. A mí me gusta mucho ese versículo que dice, hijo mío, dame hoy tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. O sea, no está hablando con los del mundo, está hablando con sus hijos. Dice, hijo, tu corazón tiende a ser un corazón que divaga, un corazón que se inclina a cosas. Yo te voy a decir algo, dame hoy tu corazón y mira por mis caminos. Hay una demanda constante del Señor de que nosotros vivamos enamorados de Él, hermanos. Que Dios edifique las iglesias aquí representadas con pastores enamorados de Jesucristo, que multiplican discípulos con ese mismo corazón apasionado por Cristo, hermanos. Que ellos predican el evangelio no por la presión de un pastor frustrado, sino por ese amor, ese gozo de decir, Señor, tú me salvaste, tú me amaste, tú me perdonaste. Yo quiero rebosar en ese amor de Cristo. El evangelismo no es una tarea que uno hace como con esclavos, hermanos. Son hijos e hijas enamorados que desbordan eso en sus trabajos, en sus familias. Entonces nuestra tarea es hacer discípulos que viven enamorados del Señor. Entonces, en Jeremías, en Oseas, en Ezequiel, todo el tiempo el clamor de Dios era por la lealtad del pueblo, porque muchas veces ellos se inclinaban ante los Baales, se inclinaban ante otras cosas, y Dios dice, no, yo no voy a admitir un segundo lugar, o soy tu Dios o no soy nada tuyo, y si tú estás inclinado a otra cosa, tú estás en adulterio espiritual y tú tienes que arrepentirte y regresar a mí. Y vez tras vez tú ves como el Señor le reclama o les habla fuertemente acerca de su amor por Él. Entonces, el éxito nuestro, hermanos queridos, está directamente relacionado a eso, ¿verdad? Somos rápidos a veces para medirnos por nuestros dones. Yo insisto, si Dios nos mide por nuestros dones, sería injusto porque los dones no los escogimos. Si yo tuviera un don de fe, imagínense,
Dice que pudiera trasladar los montes. Tengo fe. Piensa en esto, ¿eh? Soy una persona de fe y de repente esa fe que tengo, que fue un don, produce un impacto. Salen las noticias en CNN y en todos lados. Tal pastor o tal persona oró y hubo un evento cataclísmico impresionante que produjo la remoción de un monte y ahora viene y se me junta la gente como desesperada. Porque imagínate, ¿no? O sea, sería una sensación en los medios masivos. Pero esa atracción por una obra de fe no es algo que yo me pudiera jactar porque lo recibí. O sea, no hay mérito en eso. Dios no me puede decir, oh, como tú tienes el don de fe, tú vas a ser más premiado que él que no tuvo el don de fe, tuvo un don de servicio. O sea, porque tú tienes más gente. No. Delante de Dios lo que pesa más es el corazón, lo que es el escenario, el que tú eres cuando no estás predicando, el que tú eres el noche o el lunes en la mañana después de la frustración de que tal vez el mensaje no salió bien o te sentiste vacío o frío o seco, etcétera, y el servicio fue aburrido, el líder de alabanza faltó, los hermanos sugieres estaban todos hechos bolas y tú estás todo, ¿no? O sea, esa persona con ese corazón es la que Dios ve, en realidad. Entonces, a menos que los dones no fluyan del amor, delante de Dios no tiene ningún significado, aunque tuviera impacto. Porque pueden tener impacto. Fíjate, dice Gálatas 6:5, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo, sino la fe que obra por amor. Dice, Señor, lo que yo quiero es cristianos, hijos e hijas enamorados que obran por amor. Que la motivación más profunda es ese amor por el Señor. Entonces, Dios nos está llamando, hermanos queridos, a esa comunión. Y fíjese, en Juan 17, que es, o sea, mi punto que quiero hacerte verte es el anhelo de Dios por ti. Lo que más siento que es una palabra de Dios en este día es el anhelo profundo que Dios tiene por ti como su siervo, por ti como su sierva, antes que otras cosas más. Hermanos, yo creo que dos personas pueden tener ministerios y el que tiene el ministerio con el corazón correcto puede parecer menos exitoso que el otro, pero el corazón correcto fue exitoso delante de Dios, porque tiene la motivación adecuada, tiene la raíz adecuada. Voy a contarles el sueño que Dios me dio. Miren, y una vez me metí en ayuno, de estos ayunos así, de 40 días. No fue total, sino que hice la mañana, me ponía a orar, terminaba como a las 4 con un ayuno de Daniel y me seguía por 40 días. Y al final del sueño, de todo el ayuno, tuve un sueño, como de 2 minutos, yo creo, un sueño muy breve. Pero me dejó como decimos, con los ojos cuadrados, me quedé muy impresionado. En ese sueño, algunos tal vez ya lo hayan oído, o no sé si lo has oído, no, pero te lo voy a contar. Yo estaba fuera del edificio de mi iglesia. Nosotros tenemos 3 edificios en la calle, estamos ubicados. De hecho, 4 edificios, ya estamos rentando uno más, los 4 edificios. Pero yo estaba en el edificio principal, es como nuestro santuario principal. Está una casa de oración, un cuarto de oración que tenemos, donde tenemos ahí oración. Y en el sueño yo veía afuera del edificio un árbol, ¿ok? Y en ese edificio yo estaba acompañado con un pastor, no voy a decir el nombre, ¿ok? Entonces estábamos, este pastor y yo, caminando afuera del edificio, y de repente entrábamos para el edificio que está junto, y era donde oramos, pero yo, aunque por fuera se veía igual, por dentro se veía muy diferente. El edificio estaba dividido en 3 secciones. Primero había luz de día, así como allá afuera. Luego había una luz así como aquí, incandescente, o sea, luces de así. Y luego más adentro estaba un cuarto donde estaba todo oscuro. Pero para mi sorpresa, todos los muebles estaban tirados. Las ventanas estaban sucias, se veía un caos. Y yo estaba así, y el pastor que iba conmigo decía, qué bueno, ¿no? Pero en eso, cuando salíamos del edificio, veníamos al árbol este.
Y yo observaba al árbol y decía, este árbol se ve bien, estaba como de este tamaño y estaba lleno de hojas por todos lados. Pero a mí me sorprendió que el tronco estaba verde. Y dije, yo mientras estaba ahí, dije, este árbol al primer ventarrón se va a caer. Porque ¿no han visto esos árboles como esa hierba que crece alta, pero es un tronco verde y usted dice, esta se va a secar, que en la primera enfriada o helada se va a caer? Y yo veía ese árbol y dije, este árbol se va a caer. O con el viento o con algo que sea muy maduro. Entonces, en eso, el pastor que me acompañaba sacó el árbol y me mostró la raíz. Y la raíz eran unas cositas pequeñitas así. Hagan de cuenta que eran unos tubérculos muy delgaditos. Y esos tubérculos, o sea, no eran nada comparado, o sea, con el tamaño del árbol. Y ahí terminó mi sueño. Después estuve orando y yo entendí esto. Mi iglesia delante de Dios era así. Una iglesia numerosa, pero sin ninguna raíz. Y sin ningún fruto. Me dijo, el pastor que te acompañó es el que te enseñó cómo multiplicar y cómo hacer numérica la iglesia. Pero delante de mí, porque te amo, te quiero explicar lo que yo veo de tu iglesia. Tú ves los edificios, tú ves la gente, tú ves el radio, pero yo no veo eso. Yo no veo ni el radio ni los edificios. Yo veo a tu iglesia, cómo está en el espíritu. Y me dijo, tu iglesia no tiene raíz. Tu iglesia tiene números, tiene gente que llega, pero yo no veo ningún fruto. Y nunca se me olvida la parábola o esa historia de la higuera, donde Jesús va a buscar fruto de la higuera y dice, ¿qué onda con la higuera? Y dice que no era ni siquiera temporada de higos. Dice que el Señor la maldijo, dijo, maldícete. Y la higuera se secó. ¿Se acuerdan que regresan al alto y está seca? Y dije, Señor, me dijo, Nets, te amo mucho y te quiero decir cómo estás. No hay nada. No hay nada. Tienes un poco de gente, pero nadie tiene raíz. Y delante de mí no hay ningún fruto. Y la casa de oración, que se supone que es lo que tú sabes que es mío, lo has descuidado. Y está delante. O sea, tú ves el edificio, tú entras en mi edificio, está todo en orden, somos bien exagerados en la iglesia. Todo está limpio, todos los focos son nuevos, todo está... Pero yo no la veo así. Yo veo que tu casa de oración, que es ese lugar de encuentro donde tú estás llamando a los líderes a encontrarse conmigo, está desordenado. O sea, tienes una estructura correcta, no tienes un orden mío, no está limpio delante de mí ese lugar. Entonces, la verdad, me quedé sorprendidísimo. Ese sueño cambió mi vida. Se los digo con toda sinceridad. Cambié el enfoque de mi ministerio. Dije, Señor, voy a detener esto que está pasando aquí. Voy a poner un alto a todo este rollo. Porque yo tenía 10 años en este asunto de la multiplicación. Y Dios me dijo, es que no es así, Nets. Yo te amo mucho y veo que lo que estás haciendo, pues lo haces con buen corazón, como todos nosotros. Sepas que no es así. No es que tú traigas iglesia, tú tengas un cimiento. Ahora voy a contar una cosa que sucedió después de eso. Entonces, después del sueño, porque le dije, Señor, me dijiste cómo está, pero nunca me dijiste cómo arreglarlo. ¿Por qué no me dijiste la otra parte? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Señor, con esta iglesia? ¿Cómo puedo confrontar la realidad de esta situación? O sea, auxilio, help me. Esa fue mi oración, help. Ayúdame porque no sé qué hacer. Pues, de hecho, uno de los pasajes que más me viene a la mente hablando de las raíces es Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21, donde dice que el Señor pide, Pablo ora y dice que Él pide que sean fortalecidos, fíjate bien, con poder, Efesios 3, 14 al 21, por su Espíritu, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, y aquí viene la parte, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, a fin de que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Está tremendo eso, hermanos. Entonces yo me dijo, Nets, la raíz que le falta a tu iglesia es la vida conmigo. Ellos son activistas ministeriales. Son personas que están movidas pero no tienen una vida espiritual.
Les interesa más ganar personas para impresionarte que amarme. No tiene raíz. Si sopla un viento, tu iglesia pasa por una prueba, se va a ir toda la gente. No hay un fundamento, Nets. Yo te amo, pero no estás bien. Precisamente porque te amo, como dice Cristo a la iglesia de la Odisea, yo a los que amo reprendo y corrijo a todos los que recibo como hijos. Entonces me dijo, te voy a corregir, Nets, porque estás equivocado, así no es. Y la verdad me arrepentí y empecé a cambiar el énfasis en nuestra iglesia. Empecé a cambiar y decir, hermanos, sí hay que traer personas porque el mundo está perdido. Por supuesto que tenemos una cara por el evangelismo, pero no desde un lugar de un activismo religioso, desde una conexión real con Cristo. Él dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Así como si la vid no puede dar fruto, o la rama no puede dar fruto por sí misma, así como ustedes, permanece en mi amor. O sea, enamórate de mí, recibe mi amor y enamórate de mí, y desde ese lugar de permanencia tú vas a dar mucho fruto, porque esa es mi voluntad. Yo te puse para que fueras y llevaras mucho fruto y fueras así mi discípulo. Entonces, como por 2 o 3 años y todo trabajando, eso fue tengo la fecha, fue en el 2010. Empezamos a trabajar y después pasó una cosa bien rara. Llegó un señor para mi iglesia, un hermano para visitar. La iglesia es como una casita. Entonces, cuando ya estábamos terminando la administración, me dijo, hermano, quiero decirle algo. Yo usted ni lo conozco, usted no lo conoce a mí, pero vi algo que pasó y se lo quiero decir. Y me dijo, le digo, está bien, pues ya llegan los hermanos a contarte cosas y saber con qué me sale el brother, ¿verdad? Que me sale con que cenó pizza y vio esas cosas raras. Me han dicho cada sueño, pero en fin. Entonces, me dice, hermano, yo quiero decirle que estábamos en la adoración y como tenemos el logo ahí en la plataforma, yo vi que el logo se convirtió en un árbol. Dije, y ya vamos a empezar. El logo de su iglesia se convirtió en un árbol. Pero yo voy a decirle algo que me sorprendió. Ese árbol, hermano, empezó a tomar unas raíces bien tremendas. Dice, delante de mis ojos, allí el árbol las raíces del árbol profundizaban, hermano, y se hacían grandes. Y ese árbol, está tremendo, empezó a dar fruto. Me dice, no sé si significa algo para usted, pero estaba, vale, claro. Él no entendía ni jota, él jamás no había ido a predicar de este tema, era un visitante de la iglesia. Me dijo, hermano, no sé, yo me quedé bien agradecido. Dije, Señor, gracias. Porque lo que hemos hecho últimamente, por la gracia de Dios, y precisamente de eso se trata el evento. Quiere decir, nosotros tenemos un evento que ya todos ustedes saben, se llama One Thing, o sea, una cosa, que vamos a hacer el febrero 17 y 18. Y se trata de eso. Es un llamado a la comunión, a la intimidad. Se los decía yo en la reunión de pastores la otra vez que hablé brevemente. Yo creo, hermanos, que Dios está haciendo un llamado a la iglesia para que nos arraiguemos y cimentemos en Él, porque los tiempos que se vienen no son fáciles. Y son las iglesias que estén a aguantar la sacudida. Yo creo que van a haber muchas cosas, hermanos. Yo sé que por la oración y vamos llamando al Señor. Otra reunión como la reunión el 23 de enero, estamos así como estamos para seguir clamando al Señor. Ya, o sea, después de la toma, tenemos el día 14 con la radio una oración, una asamblea antes de la toma de posesión, y el día 23, lunes 23, con todos ustedes, tenemos otra reunión de oración después de la toma de posesión. Entonces, esas cosas, gracias a Dios. Pero sí está viniendo, hermanos queridos, una dificultad en el mundo. Cristo habló de las sacudidas del último tiempo, habló de la gente ofendida, habló de la maldad multiplicándose, habló de la persecución, dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mí. Entonces, la iglesia que va a poder sostenerse son las iglesias cuyas raíces en la vida espiritual, que empieza desde ti, mi hermano querido, porque tú eres una pauta que se reproduce. Semejanza produce semejanza. Tú inevitablemente te estás reproduciendo en la gente. Lo bueno que tienes, gracias a Dios, pero también la otra parte. Y necesitamos decir, Señor, yo quiero volver a mi primer amor. Dios desea que estemos, fíjese, volviendo para el pasaje, ahora sí regreso para mi tema. Juan 17, Cristo, ¿sabe que es una de las partes principales
de la oración de Cristo, dice: Padre, yo te pido que donde yo esté, también ellos estén ahí conmigo. Volviendo para el punto, Dios te anhela a ti, mi hermano. Dios te anhela a ti en el lugar secreto. Antes que tus juntas ministeriales, antes que tus planes de evangelismo, sí hazlos, pero hazlos desde ese lugar. Hazlos desde este lugar de intimidad, de conexión. Porque yo creo que a veces uno como pastor, hermano, puede estar muy vacío. Tú puedes predicar, estar activo, y me pasó a mí en estos años donde eso que les cuento del árbol y todo, yo, como ustedes saben, tengo 5 programas de radio a la semana. O sea, predico a la semana como 10 o 12 veces, ¿no? Entonces, en mi desesperación por tener lista la predicación que sigue, obviamente no me estaba enfocando. Yo me sentaba, según yo, en mi tiempo con Dios, pues para preparar un tema, pero eso no era un tiempo con Dios, era mi tiempo de preparación de un tema. Es diferente, tú lo sabes. Estás preparando un tema y estoy delante de Dios. Como decía David, dice que de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Voy a esperar, quiero oír tu voz. No quiero ser un pastor que predica vacío, que predica mensajes copiados del internet, que hago copy-paste porque me urge sacar el siguiente mensaje, pero en mi corazón está seco, está vacío, y mis discípulos son iguales. Predican no desde un lugar de intimidad y de humildad, sino desde un lugar para poder impresionar, porque aprendieron de mí eso. No, Señor, que yo pueda tener una palabra más sencilla, pero que nació de la intimidad contigo. Que nació, fíjese, y yo lo decía la otra vez cuando estuvimos con los pastores, un reclamo del Señor en Jeremías 23 dice: mis pastores no estuvieron en mi lugar secreto, por lo tanto no hicieron oír mi palabra a mi pueblo, y mi palabra no fue como el fuego que quema la paja, y mi pueblo se desvió porque mis pastores no tenían una vida de intimidad. Hermanos, Dios, al punto principal de lo que estaba diciendo, nuestro éxito en nuestro corazón, entre nosotros y Dios, donde nuestra motivación es la gloria nuestra, sino la gloria de Jesucristo. Yo te quiero hacer una pregunta, y va a sonar un poquito contradictoria. ¿Qué pasaría si Dios te llamó a ministrar, a pastorear una iglesia pequeña? ¿Te sentirías frustrado porque no eres tan grande como la iglesia grande? ¿Es en serio esta pregunta que te hago? ¿Qué pasaría si Dios dice: ok, te amo y me caes súper bien, y yo te llamé al ministerio, pero te voy a dar 100 personas y vas a ser feliz con ellas? ¿Vas a ministrarles? ¿Vas a disfrutar eso? Tal vez para algunos sea: a ver, momento, pastor, detenga la prédica. ¿Cómo que? Porque lo grande, yo decía que una cosa es una iglesia, una gran iglesia, y otra cosa es una iglesia grande. Es muy diferente, hermanos queridos. Yo sé que estoy contradiciendo muchos de los paradigmas de crecimiento de la iglesia, pero yo creo, miren, hermanos, quiero decir esto con humildad, y permítame ser un poco osado con lo que voy a decir. Me tocó estar haciendo el programa de pastor a pastor. Algunos de ustedes fueron para este programa, se los agradezco mucho, pero conocí a muchos pastores. Cada semana diario tenía pastores que llegaban para el programa y los entrevistábamos. Cuéntanos cómo estás, cómo está tu iglesia, qué estás haciendo. Pero mientras yo hablaba con los pastores cada día, me daba cuenta de sus corazones, de sus intenciones. Pues lógico, estás platicando con ellos y observas, y no es por ser crítico, pero yo decía: este hermano precioso, que es muy sencillo, tiene una iglesia pequeña y está bien, no hay un conflicto con eso. Dios lo llamó a ese lugar porque tal vez sus dones no son algo así, pero eso no hay un problema. Delante de Dios, Dios te va a decir: ¿por qué no tuviste 100 personas? Arrepiéntete del pecado de tener 100. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Dígame un versículo donde Dios le reclame de las 7 iglesias de Apocalipsis que su pecado fue ser no numerosos. ¿Me puede dar un versículo que hable sobre eso? No, hermanos queridos, no existe. En ninguna de las 7 iglesias le dice: y tengo contra ti que tuviste poca gente en tu iglesia. Nunca existe eso, hermanos. Y discúlpenme, pero no hay un versículo que diga eso. Cuando Cristo habla del fruto en Juan 15, para llevar mucho fruto tiene que ver con el carácter. El que en mí permanece se vuelve como yo. O sea, su carácter es transformado porque la savia del Espíritu Santo produce los frutos del Espíritu Santo en la vida de esa persona. Entonces,
lo múltiple del fruto no necesariamente, aunque puede ser, se refleja en los números. Puede ser que sí, amén, pero eso no es tu gozo, eso no es tu deleite es el Señor. Dice la Biblia, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, esa es la gran pregunta. Mire, quiero hablar ya para terminar, sé que ya me estoy tomando mucho tiempo, pero hay dos personajes que a mí me sorprenden, o dos, sí, uno es la iglesia de Éfeso, que yo la describía, y otro es María de Betania, hablando de cómo delante de Dios lo pequeño es grande y lo poco es mucho. Fíjate, el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, tú trabajas muchísimo, tienes mucha pasión, por amor de mi nombre, así le dice, te distingues a los que son malos y los has descubierto, que no son apóstoles, se dicen ser apóstoles y no son apóstoles, y tú sabes que ellos no son apóstoles. O sea, le alaba a la iglesia tremendamente. Después le dice, tengo contra ti una cosa, que has dejado tu primer amor, arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no yo vendré y quitaré tu candelero. Y wow, está tremendo. Dice, al que venciere le daré a comer del fruto del árbol de la vida. Fíjese, bien interesante. Te voy a dar si tú vences esta tendencia al activismo y te mantienes en el primer amor, yo te voy a dar vida, te voy a dar de comer del árbol de la vida. Es increíble. El caso opuesto es María de Betania. Es increíble. Esta mujer es increíble porque ella viene delante del Señor y en su humildad, en su quebrantamiento, viniendo de la vida de prostitución que ella tenía, ustedes saben, ella quiebra ese frasco de alabastro y ella lo derrama delante del Señor y es criticada, ustedes saben, y la juzgan y dicen, esta mujer pecadora que hace aquí, y los discípulos dicen, de esto debe ser vendido a los pobres. ¿Qué está haciendo aquí esta mujer con este derroche exagerado de recursos para los pies de Cristo? Y Cristo le dice, déjenla en paz. Y le dice, mujer, lo que ella ha hecho, en cualquier lugar que se predique el evangelio se va a hablar de ella. Si esta mujer hasta el día de hoy nos sigue impactando, y la iglesia de Éfeso a nadie impacta. Tal vez nos impacta por su caída. Si tú vas a Éfeso, actualmente no sé quiénes han podido ir, es una tristeza porque no hay nada. O sea, la iglesia de Éfeso se acabó. Pero el testimonio de María de Betania, una mujer enamorada de Jesucristo, hermano, hizo un derroche. Ella dice, Jesús le dice, oye Simón, esta mujer ama mucho porque se le perdona mucho. Dice, yo desde que, fíjate, a mí me encanta ese pasaje, dice, desde que yo entré, tú no me besaste, y ella, no. Yo sí me fijo en lo que no haces para mí. Dice, desde que yo entré, tú no me ungiste, pero esta mujer no ha cesado de ungirme. Dice, tú no me lavaste los pies. Simón, vine a tu casa, tratabas de impresionar a tus invitados de que yo estuve contigo aquí en tu casa, pero no me lavaste los pies. Esta mujer no ha cesado de lavarme mis pies. Y yo por lo que digo, dice que lo que esta mujer ha hecho va a quedar registrado. Todos los lugares del mundo donde se predique el evangelio, el testimonio de esta mujer insignificante y despreciada va a ser una influencia para las generaciones. Es decir, la lámpara de ella nunca se va a apagar. Wow. Qué increíble, ¿no? Lo pequeñísimo, es que no era nada. Es decir, es una cosa, bueno, sí, le costó caro, pero en realidad dices, bueno, dijo el Señor, el impacto, ahora sí, el impacto mundial, transgeneracional que esta mujer tiene es imparable. Pero no nació en la desesperación de otras cosas, en Jesucristo. Entonces, hermanos queridos, voy a llegar a la conclusión. El teclado no existe por aquí. Sí, no está. Como todo buen músico, toca y se va. Por ahí. Pobrecito, no estoy criticando. Sabes, se tuvo que ir, tú vas a estar ahí, hermano, gracias. Pero yo quisiera, hermanos amados, pedirle al Señor esta mañana que implantara en mi vida esta verdad que hemos hablado el día de hoy. Amén. Que la definición de Dios del éxito. ¿Cómo Dios sabe
el que conoce tu corazón, define el éxito. ¿Qué va a pasar el día que tú estés delante de... Si quieres ponerte de pie un momentito, por favor. Gracias. Yo quisiera en este momento, y quisiera que este tiempo de administración fuera muy entre tú y Dios. Si quieres quitar el púlpito, por favor, Angelito, gracias. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo está tu corazón con el Señor? La cosa más preciosa, hermanos, es que después de años de ministerio, sigas respondiendo al amor de Dios. ¿Sabes qué nos bloquea para no responder al amor de Dios? La amargura, las ofensas, las frustraciones, las desilusiones nos bloquean. Y a veces estamos más frustrados que enamorados. Estamos más secos que apasionados. Y dice el Señor: hijos e hijas, dame tu corazón, y que tu vida privada sea mucho más emocionante que tu vida pública. El Señor dijo: mira, cuando tú entres en tu cuarto y cierres la puerta y ores a tu Padre que te ve en secreto, Él te va a recompensar en público. No te preocupes, porque públicamente yo puedo y sé honrarte, pero tiene que haber la realidad de una intimidad entre tú y yo donde nadie te ve. Y sí, hermanos, tenemos esta invitación para este evento que yo sé que siento de Dios, tengo que seguírselos diciendo, y Betty va a anunciar al final algo, pero es un llamado. Le hemos subtitulado este evento: la iglesia victoriosa respondiendo al llamado del Espíritu. Yo creo y profetizo, hermanos, que la iglesia hispana del 2017 en California, en el sur de California, será diferente. No va a ser la misma. Va a ser una iglesia cuyos fundamentos, cuya raíz espiritual es profunda, hermano. Lo que está debajo de lo que nadie ve. Las raíces de un árbol nadie las ve. Sin embargo, son la vida del árbol, son el fruto del árbol. Y Dios quiere que tú te arraigues y te cimientes en el amor de Jesucristo, que conozcas lo ancho, lo alto, lo profundo del amor del Señor. Ese es tu éxito. Tu éxito es que estás conectado con Cristo. Tu éxito es que estás enamorado. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta mañana por cada pastor hermoso. Yo siento que pasado como batallas, traen heridas, traen desgaste. Tal vez algunos te llaman a tirar el arma. Si ya me cansé, ya quiero tirar la toalla, estoy cansado de la gente, cansado de mí mismo, estoy cansado hasta de mi esposa. Yo siento que algunos están así en un momento difícil, pero tú no quieres una iglesia cansada, agotada y frustrada. Quieres una iglesia llena de vida. Es una iglesia enamorada que aguanta las presiones del fin del tiempo y sigue firme y fiel hasta el final del Señor. En nombre de Jesús, que necesitas esta renovación, ese reencuentro, quiero pedirte que pases. El pastor Muro está aquí diciendo que el que esté aquí es una invitación para todos. Pasa delante. En la misma hora que se incrementan las densas tinieblas en las naciones, el Espíritu del Señor está levantando una generación de líderes y de jóvenes para un tiempo como este. Tenemos confianza que el más grande avivamiento vendrá a las naciones. Estamos viviendo en la generación que David e Isaías profetizaron. One Thing en español viene a Los Ángeles, un evento para promover la cultura de oración y la intimidad con Jesús en la iglesia local. La iglesia victoriosa respondiendo al llamado del Espíritu Santo.